Hola, muchas gracias a todos por asistir a nuestro seminario del día de hoy. Obtenga más de sus hojas a través de las fórmulas. Nuestro seminario del día de hoy hace parte de una serie de seminarios que vamos a estar ofreciendo a través de Smartsheet que nos van a ayudar a trabajar de manera más inteligente. Mi nombre es Margarita Paz y soy parte del equipo de marketing de Smartsheet. Nuestros objetivos el día de hoy es entender cómo Smartsheet referencia las celdas en las fórmulas. Vamos también a crear fórmulas dentro de una hoja y de igual manera vamos a ver cómo podemos utilizar algunas fórmulas para automatizar un valor condicional en una hoja. Esto es un uso exclusivo de las fórmulas en Smartsheet que nos van a permitir construir la automatización de nuestro flujo de trabajo. Bien, para las personas que han manejado Excel o algunas herramientas similares, están familiarizados de cómo se referencian las celdas en las fórmulas. Por ejemplo, recordemos que en Excel las celdas se referencian con una letra de columna y un número de fila. Esto en Smartsheet no sucede. En Smartsheet vamos a referenciar las celdas por el nombre de la columna y por el número de la fila. En caso de que el nombre de la columna tenga dos espacios, debemos poner el nombre entre corchetes para que de esa manera Smartsheet reconozca que estamos referenciando ese nombre de la columna. La mejor manera que podemos utilizar es poner todo entre paréntesis, pero esto solamente se requiere para celdas que tienen más de una palabra en el nombre. Entonces veamos el ejemplo que tenemos acá. Tenemos un nombre de la columna, que en este caso es presupuesto, y tenemos el número de la fila, que es la fila número 1. Entonces, en este caso, selecciona el nombre de la columna, que es presupuesto, y se encuentra en la fila número 1. Si vamos al segundo ejemplo, fijémonos que la columna tiene dos palabras, valor actual. En este caso, Smartsheet va a referenciar esta celda siempre poniendo la palabra entre corchetes debido a que tenemos dos palabras. Nuevamente relaciona el nombre de la columna y el número de la fila, que en este caso es la fila número 1. Bien, tenemos 4 maneras para ingresar una fórmula en Smartsheet. La primera de ellas es que podemos ir a la barra de herramientas, donde vamos a encontrar un icono de función. Esa es la primera opción. La segunda manera es escribir el signo igual y seguimos por la fórmula. Y podemos también copiar y pegar nuestra fórmula en otras celdas. Y otra de las ventajas que tenemos es que en el momento en que agregamos una nueva fila, Smartsheet automáticamente va a añadir la fórmula de las filas que se encuentran en la parte de arriba. Esto entonces nos va a ahorrar muchísimo tiempo cada vez que estamos ingresando nuevas filas o nueva información en nuestra hoja. Bien, las fórmulas en Smartsheet siguen el orden de operación PEMDAS, es decir, paréntesis, exponentes, multiplicación, división, suma y resta. En la multiplicación básica, pues básicamente podemos multiplicar con un valor o con la referencia de otra celda, utilizando nuestro signo para multiplicar. Tenemos en la división que puede hacer referencia a dos celdas. Tenemos también una función sum si queremos sumar valores dentro de un rango. Siempre que queramos sumar valores en un rango, vamos a utilizar dos puntos. En este caso, está utilizando dos puntos, pero también está referenciando el número de las filas. En este caso, estamos sumando un valor entre la fila número 3 y la fila número 50 de la misma columna. Si queremos sumar todos los valores en una columna, nuevamente vamos a utilizar los dos puntos,
pero simplemente vamos a referenciar el nombre de la columna, sin especificar el número de la fila, porque queremos sumar todos los valores y no un rango específico. Y por último tenemos una función muy importante que es exclusiva de Smartsheet, que es la función Children. Esta función básicamente nos va a ayudar a contar los valores que existen dentro de una jerarquía. Bien, acá estamos en nuestra hoja de Smartsheet. Esta hoja básicamente la he creado a partir de una plantilla que podemos encontrar en la galería de plantillas dentro de la categoría de ventas que se conoce con el nombre de flujo de ventas simple. Básicamente he utilizado esa plantilla y le he dado el formato que yo quiero. En esta hoja de Smartsheet, fíjense que tengo dos regiones. Acá tengo mis dos grandes categorías o jerarquías. Tengo el nombre del contacto. Tengo una columna de estado de ventas que me da la opción de determinar si mi negocio está en una etapa de prospecto, evaluación, propuesta o contrato. Tengo un valor estimado, una columna de probabilidad y tengo una columna de estimado ponderado que quiero calcular. También tengo mi columna de estado que me va a permitir seleccionar la luz roja, verde o amarilla. Bien, vamos entonces a ver cómo podemos ingresar nuestras fórmulas. Como les decía, la primera opción es seleccionar en la barra de herramientas el icono de función. Esa es una opción. La segunda opción es hacerlo directamente en la celda. Para eso debo siempre empezar con el signo igual. Bien, ahora voy a dar clic en la celda que quiero utilizar en mi fórmula y lo voy a multiplicar por mi probabilidad y señalo la celda deseada. Fíjense ustedes que cuando referencio una celda, Smartsheet está usando unos colores que me indican cuáles son las celdas que yo estoy referenciando en este caso. Vamos a dar clic en Enter y ahí ya tengo mi fórmula. Obviamente si cambio alguno de mis valores en la probabilidad, mi valor va a cambiar. Bien, podemos copiar nuestra fórmula simplemente presionando Control C y puedo pegar mi fórmula en los otros valores. Una manera también muy fácil y rápida de hacerla es simplemente arrastrando el mouse desde la esquina para copiar mi fórmula en todas las celdas. Fijémonos que cada vez que yo copio mi fórmula, Smartsheet está referenciando la fila en la cual se encuentra la información, en este caso en la fila número 9. De esa manera estamos garantizando que la fórmula se ha copiado adecuadamente. Bien, ya he creado entonces mi fórmula y la he copiado en mis otras celdas. Ahora lo que quiero hacer es que quiero crear una fórmula para cada una de mis secciones o mis categorías, en este caso mi región oriental y mi región occidental. Para crear esta fórmula entonces voy a utilizar la función que es exclusiva de Smartsheet, que es la función Children. Voy a pararme en la celda y nuevamente voy a empezar con mi signo igual y voy a escribir la fórmula sum children y presiono Enter. Vamos a hacerlo nuevamente. Me paro en la celda, el signo igual y escribo la función children que debe ir entre paréntesis y doy Enter. Al igual que lo hice con las otras fórmulas, simplemente puedo copiar y pegar mi fórmula en las otras celdas que necesitan calcular los valores. Fijémonos que si yo cierro mis dos categorías, Smartsheet está sumando el valor
total de cada una de las categorías. Puedo también crear un total arriba para mis dos regiones y en este caso nuevamente me voy a parar en la celda, escribo el signo igual, Some Children, y de esta manera le estoy diciendo a Smartsheet que sume los dos grandes valores de mis regiones. Y nuevamente puedo presionar Control C y Control V para pegar la fórmula en las celdas deseadas. Bien, otra de las ventajas que tenemos en Smartsheet es que cada vez que yo ingrese una fila o información nueva a mi hoja, Smartsheet automáticamente va a agregar la fórmula de las filas de arriba. Vamos en este caso a ingresar una nueva información. Y fíjense que acá Smartsheet está reconociendo inmediatamente la fórmula que tenemos arriba. Si damos clic en esta celda, estamos viendo que está referenciando la fila número 12. Básicamente, cada vez que agreguemos una nueva fila, Smartsheet va a incluir la fórmula que tenemos en las filas superiores. Bien, ahora vamos a ver cuáles son algunas de las funciones comunes. Tenemos la función Sum, que básicamente añade valores en las celdas seleccionadas. Y tenemos una función SumIf, que añade valores de las celdas seleccionadas si son iguales a un valor o a un criterio específico. Tenemos Count y CountIf, que va a contar valores en las celdas seleccionadas. Tenemos la función If, que la vamos a utilizar si una celda referenciada cumple con ciertos criterios y si esta celda cumple con estos criterios va a ingresar un valor específico. Y por último tenemos la función SIAnidada, que nos va a ayudar a realizar múltiples pruebas lógicas en una sola fórmula. Vamos entonces a ver cómo podemos utilizar esa función de SIAnidada en nuestra hoja. Bien, fíjense que en mi hoja tengo una columna de estado que me da la opción de seleccionar la luz roja, amarilla o verde dependiendo del estado de cada una de mis oportunidades de venta. Vamos a decir que yo quiero crear una función SIAnidada para automatizar mi hoja. Es decir, que si por ejemplo mi oportunidad de negocio está en una etapa o en un estado de contrato, mi luz puede ser verde. Digamos que si estamos en una etapa de propuesta, puede estar en una luz amarilla. Y si no está ni en contrato ni en propuesta, podemos utilizar la luz roja. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a utilizar la función SIAnidada para que automáticamente, cuando yo selecciono el estado de ventas, automáticamente cambie el estado o la luz en mi hoja. Vamos a ver entonces cómo estructurar la función SIAnidada. Bien, lo primero que vamos a hacer para la función SIAnidada es determinar el criterio condicional que queremos. En este caso, yo quiero determinar las luces rojas, amarillas y verdes y relacionarlas directamente con el estado de ventas y las oportunidades de mi negocio. Bien, vamos entonces a decir que si mi estado de ventas es igual a contrato, quiero que la luz sea verde. Si mi estado de ventas es igual a propuesta, quiero que la luz sea amarilla. Y si ninguna de las dos opciones aplica, la luz debe ser roja. Siempre lo que debemos hacer es poner cada una de las funciones de manera individual, probar cada una y por último debemos poner toda la fórmula junta. Esa es la mejor manera para garantizar que nuestra fórmula va a funcionar adecuadamente. Vamos a ir a la hoja y vamos a ver cómo crear esa función SIAnidada.
Bien, vamos entonces a empezar a crear nuestra fórmula de manera individual. Voy a probarla en las últimas filas que están vacías. Voy a seleccionar la fila y voy a empezar a escribir mi fórmula siempre seguida del signo igual. Voy a escribir mi fórmula, if, paréntesis, mi estado de ventas es igual a contrato, quiero que mi luz sea verde. Cierro comillas y cierro con paréntesis y doy clic. Vamos a probar. Vamos a cambiar el estado de ventas y fijémonos que si selecciono contrato, mi luz aparece verde. Esa es nuestra primera fórmula. Vamos ahora en la segunda fila a crear nuestra segunda fórmula. Selecciono la celda y empiezo con el signo igual. Y empiezo a escribir mi fórmula. En este caso, if, paréntesis, selecciono la celda, en este caso, estado de ventas, es igual a propuesta, cierro comillas, quiero que mi luz sea amarillo. Es importante tener en cuenta que debemos escribir los nombres tal y cual como aparecen en nuestra hoja. De lo contrario, no se va a reconocer la fórmula. Y ahora probamos. Vamos a cambiar este estado de evaluación. Inmediatamente la luz desaparece. Pero si selecciono propuesta, la luz vuelve a amarillo. De esa manera nos damos cuenta que la fórmula está funcionando de manera individual. Bien, ya que sabemos que nuestras fórmulas funcionan de manera individual, lo que debemos hacer ahora es poner toda la fórmula junta. Vamos entonces a ir a la última fila y vamos a empezar a escribir nuestra fórmula junta, siempre seguida del signo igual. Vamos a escribir if, paréntesis, selecciono la celda, en este caso el estado de ventas es igual a contrato, quiero que mi luz sea verde, coma, y voy a poner mi segunda fórmula, que en este caso es si, paréntesis, el estado de ventas es igual a propuesta, quiero que la luz sea amarillo. Y si ninguno de los dos aplica, quiero que mi luz sea rojo. Y voy a cerrar con dos paréntesis. Vamos aquí a darle un estado de ventas. Vamos a decir que está en contrato. Mi luz automáticamente cambia a verde. Si está en propuesta, cambia en amarillo. Y si está en prospecto o en evaluación, debería estar en rojo. De esa manera, probamos nuestra fórmula y nos damos cuenta que está funcionando. Podemos hacer exactamente lo mismo como copiamos y pegamos nuestras fórmulas. La puedo simplemente presionar Control C y pegarla. Puedo arrastrarla desde el mouse hacia abajo para copiar la fórmula en las filas de abajo. Y de esa manera voy a automatizar mi hoja para que cada vez que yo cambie el estado de ventas me muestre una luz automática. Fíjense que si yo selecciono la celda, me estoy dando cuenta que ya he copiado toda la fórmula y ya he automatizado mi hoja de esa manera. Recordemos que para crear la función si anidada, siempre la creamos de manera individual, la probamos y por último vamos a poner toda la fórmula junta
y cuando nos hemos dado cuenta que la fórmula está funcionando perfectamente, la podemos copiar en las celdas deseadas. Algunos consejos y trucos para utilizar fórmulas en Smartsheet. Es ideal crear una hoja con las fórmulas difíciles o con las fórmulas que comúnmente utilizamos y de esa manera podemos compartir las hojas con otras personas y tener un archivo colectivo de nuestras fórmulas. Bien, vamos a utilizar la función Children para ubicar los totales en la parte superior y contraer la jerarquía. Cuando hacemos esto, va a ser mucho más fácil que podamos designar los datos que queremos incluir en un informe o en un consolidado con vínculo de celdas. Recuerden que es importante escribir las fórmulas en partes pequeñas, probarlas y al final consolidar. De esa manera podemos detectar algún error en la fórmula individual antes de ponerla toda junta. Entonces escribimos la fórmula de manera individual, probamos, al final consolidamos y por último copiamos y pegamos en las celdas deseadas. Una buena idea es familiarizarnos con las funciones if, SUMIF y COUNTIF, que son funciones muy útiles que vamos a estar utilizando permanentemente. En el día de hoy no vamos a pasar por todas nuestras fórmulas, pero recomiendo a todas las personas que visiten nuestro centro de ayuda. En el centro de ayuda van a encontrar información sobre cada una de las fórmulas en Smartsheet y también van a encontrar algunos ejemplos de cómo utilizarlas. En la galería de plantillas vamos a encontrar una plantilla que se llama Ejemplo Fórmulas Smartsheet y ahí también pueden encontrar una información muy válida. Y por último visiten nuestro blog de Smartsheet donde podrán encontrar artículos sobre nuestras plantillas, videos tutoriales e información muy útil que nos va a permitir trabajar de manera más inteligente. A todos muchas gracias por asistir el día de hoy, que tengan un buen día.